es muy estricto. O sea, si usted va a aplicar esa herramienta, tiene que ser a esas edades que me indica la prueba. Y si me están hablando de tiempo, lo tengo que hacer con el tiempo, o sea, de acuerdo al tiempo que me dice allí. Listo. Hay otras pruebas que en el caso de este, no es como el test de caras, que es que yo lo que estoy viendo es la capacidad de discriminar en un tiempo muy preciso, porque es que la idea es identificar si tiene la concentración necesaria para resolver lo que yo le estoy planteando, para ver cómo está funcionando esa capacidad para discriminar. En cambio, en esta ya es un tema como más, como de, de otros procesos, ¿cierto? Ya de procesos más complejos que ya son más bien de, como de cálculo, ¿sí? Y bueno, de pronto sí, en el manual me dice que se puede dar como un tiempito de gabela, lo mismo que el 16PF5, o sea, que hay un tiempo promedio para realizarlo, pero que si no ha finalizado, se le da un tiempito adicional y ya de ahí hasta ahí. ¿Listo? Entonces yo voy a abrir el D48. Estas versiones, bueno, de lo que se han sacado, hay otras versiones, hay más o menos como 4 versiones, pero las que están disponibles son el D70 y el D48, el que más de pronto usted tiene facilidad de encontrar materiales del D48. Vamos a irnos entonces al manual para saber qué nos dice frente a la forma como se aplica, si puede ser manual, si hay una plantilla que el evaluado diligencia su información y califica de acuerdo al tiempo que le da el evaluador, el tema de la calificación, el tema del tiempo, a qué edades usted le puede aplicar esta prueba. ¿Listo? Miren, chicos, este es el manualcito del test de dominó de 48. El autor de este test es Edgar Stanley. ¿Sí? Aquí me dice que es para medir la capacidad intelectual. Se ha hecho estandarización, ¿cierto? Se ha hecho un tema como de hacer una modificación en la forma como digamos, se presentan los ítems y que, o sea, digamos, sí se pueda aplicar a un contexto uruguayo o latinoamericano. ¿Cuál es el objetivo de esta prueba? Es un test gráfico. Se da una consigna, pero lo que usted va a contestar es en función de lo que usted vea, que son una distribución de unas fichitas de dominó. Y hay unas secuencias de lo más sencillo a lo más complejo, y uno va identificando de acuerdo al número de respuestas y de respuestas correctas y de acuerdo a la edad, ¿cierto? Eh, cómo está el tema del racionamiento, ¿cierto? Y de la solución de nuevos problemas. Está destinado a evaluar la capacidad de la persona para conceptualizar, para aplicar el racionamiento a nuevos problemas, a cuál es lo que se le está presentando el material. Me habla de la teoría de Sperman y me habla del factor G, que hace parte de esas teorías clásicas, ¿cierto? Con respecto a inteligencia, que es uno de los tipos de test, digamos, en los cuales en la historia de la psicometría más se ha trabajado y que se habla de que es un constructo, ¿cierto? Es para hacer una estimación de la capacidad intelectual y medir actitudes, ¿cierto?, de ese evaluado. Hay algunos ítems o un grupo que es para identificar por parte del evaluado si hay semejanzas, si hay un tema de rapidez visual, ¿cierto? Desde cosas sencillas a complejas, me está diciendo que lo puedo aplicar de forma individual y de forma grupal. Aquí, de acuerdo a la puntuación y de acuerdo a la edad, se convierte a percentiles y luego hay un tema también de ubicar el rango de acuerdo al percentil. Bajo, puntuación media, media alta o alta. Ya después lo vamos a ver. Me habla de validez y confiabilidad de punto 7 y punto 86. Chicos, nosotros que vimos eso la semana pasada, ¿qué significa?
¿Lo podemos o no lo podemos aplicar con confianza? Me está hablando de validez de 0.7 y confiabilidad de 0.86. Bueno, yo asumo que no lo recuerdan, pero nosotros estábamos hablando que el límite aceptable es a partir de 0.7 y entre más cercano a 1, mejor. ¿Sí? De 0.7 en adelante. Todo lo que esté debajo no es muy seguro. ¿Ok? ¿Qué materiales necesito? Necesito el cuadernillo, necesito el protocolo de la prueba, o sea, ese protocolo es donde el evaluado consigna su respuesta, pues el cuadernillo no lo tiene que rayar. Uno le indica que ese cuadernillo no lo puede rayar porque eso se utiliza para otras mediciones, que la respuesta va a tener una hojita para consignar la respuesta. ¿Listo? Ahí están las claves de corrección, que es para comparar las respuestas y saber si lo que contestó es, está correcto o no. Entonces, si es correcto, se le da puntos, si no, un cero, ¿sí? La hoja de respuestas. Aquí me habla de sujetos entre los 12 y los 30 años de edad. En el documento también me habla de personas a las que yo le puedo aplicar esto entre los 12 y los 65 años. Este test, al igual que el test de caras y el test chasis, se diligencia con lápiz y borrador, no con bolígrafo, porque los test, si usted comete un error, no puede usar liquid paper y se anula cuando hay tachones o enmendaduras. ¿Listo? Ahí te dice lápiz, goma y cronómetro. La mayoría de los test que se hacen de forma física, siempre usted va a encontrar que le van a dar lápiz y borrador. ¿Listo? Estas son pruebas que se han desarrollado en tiempos de guerra. Ya hay versiones a finales de los años 40. Aquí hay unas versiones. De acuerdo a la versión vas a encontrar 44 reactivos o enunciados. Bueno, enunciados no, porque no está escrito, es más bien de tipo visual, donde te van a colocar 44 estímulos y hay otros donde vas a tener 48 estímulos. Aquí entonces vas a ver por qué se llama de 48, porque son 48 reactivos. Está el D70 que tiene 44 y hay otras dos versiones que tienen como unos nombres diferentes. Aquí ya te hablan de la descripción del test. Estas son como los elementos que se va identificando en la prueba. Por ejemplo, de simetría, que significa que hay unos estímulos y que el nivel de dificultad no es muy complicado, entonces por la secuencia en la que se presenta, queda fácil identificar, ¿cierto?, la respuesta. Esto, digamos, inicia de menor a mayor complejidad y esto tú lo vas a ir identificando a medida que vas pasando la prueba, ¿cierto? Cada hoja va a tener aproximadamente entre 6 y 8 reactivos para contestar. Usualmente el paquetico del cuadernillo va a tener más o menos 8 hojas más la hoja donde el evaluado consigna las respuestas. ¿Cierto? Esto ya es como para correlacionar bueno, esto es otra técnica para poder eh, identificar el tema de la validez de la prueba comparándolo con los resultados de validez de otra prueba, ¿cierto? Con respecto a esa teoría del factor G. Y miren que pues las puntuaciones son muy buenas. Aquí me dice utilización aplicable a personas entre los 12 y 65 años. No se le ocurra aplicárselo a una persona de 11 años. Es que si tiene 11 años, 11 meses, y el día de mañana cumple los 12 años, no se lo puede aplicar. Tiene que tener los 12 años exactos, hasta los 65, ¿cierto? Ahí el tema de escolaridad habla de preparatoria en adelante. Usualmente un chico de 12 años está entre quinto y sexto grado. Listo. Te habla de un tiempo de 30 minutos, pero si a los 30 minutos no ha finalizado, igual hay muchos de esos que por la complejidad no, digamos como que no las alcanza a contestar, se le da 15 minutos más de gabela, ¿ya?
Y dice, y si en 45 minutos no termina, se registra hasta dónde lo contestó y no se considerarán las respuestas posteriores. Ya te está dando un criterio de acuerdo al tiempo, cuáles son las respuestas que vas a puntuar y cuáles vas a descartar si la persona se excede del tiempo. Listo, eso está completamente claro. ¿Cuál es el material? El tema de la evaluación. Este ya es la clave de corrección de las respuestas correctas, ¿cierto? Esto tú lo vas a comparar con lo del evaluado y hay una plantilla en donde tú colocas si lo que contestó le significa un punto o no. Es decir, aquí, ¿cierto? Hay punto 5 y punto 5, ¿cierto? Estas dos respuestas. Y da un punto o punto 5. Eso después se suma. De acuerdo a la edad se ve la parte para convertir las puntuaciones y ya uno ya bueno, ya uno se da cuenta de si la persona tiene o no tiene la habilidad que se supone que eh, debería tener ahí según lo que dice la herramienta. Mire, entonces aquí están los 48 reactivos. Esta tablita es la que nosotros vamos a utilizar después para poder obtener las puntuaciones. Miren que aquí están separados por grupitos, ¿listo? De 12 a 13 años, de 14 a 15, 17, 16 y 17 y 18 a 65. ¿Listo? Y aquí me están hablando de los percentiles. Percentil 5, 10 hasta el 95. ¿Cierto? Ya a partir de 41 para arriba ya la puntuación es superior. ¿Listo? Eso ya con respecto al número de respuestas correctas. Aquí no se cuentan los errores, aquí se cuentan las respuestas correctas. Se suman los puntos y los puntos son respuestas correctas. Ya después de convertir esta puntuación a percentiles, yo lo ubico en alguno de estos rangos. Miren que este incluso está más fácil. Miren, está sencillito, esa plantillita está sencillita. Es todo lo que necesitamos. ¿Qué tal esto, muchachos? ¿Qué opinión tienen de esto que estamos viendo en este momento? Chicos, ¿qué tal? Súper pro. Bueno, entonces, ¿qué vamos de pronto a recomendar? ¿Sí? Para poder que nos rinda con el tema de las pruebas proyectivas, que yo creo que no nos va a dar como mucho tiempo, pero ¿qué les recomiendo? Ahí me aparece el protocolo. Eso ya es como para hacer la prueba en físico, pero hay unas cositas como que se aprende mentalmente como para tener un diálogo, un monólogo de clase de instrucción que uno le da al evaluado, ¿sí? Para que resuelva, uno le ayude a resolver inquietudes. De hecho, esa prueba tiene como unos ejercicios, al igual que de cara, para que para que la persona le quede claro, ¿cierto? Y de pronto le ayude a responder. Entonces, acá está el protocolo. Aquí es donde el evaluado coloca las respuestas. Me falta el cuadernillo de dominó. Este es el cuadernillo que el evaluado revisa, ¿sí? Y que se le dice, muchachos, eso no se raya. Este es el que nosotros le entregamos. Si nos damos cuenta, esas instrucciones se leen al evaluado o al grupo de evaluados en voz alta, ¿sí? Este, por ejemplo, es de similitudes, ¿cierto? Entonces, viendo la secuencia ya tú entiendes cuál podría ser la respuesta. Y lo mismo en esta. ¿Listo? Estos son los 4 ejercicios, que observen bien y que le respondan a uno por qué la respuesta es esa, o sea, por qué creen que es esa respuesta. ¿Listo? Se hacen esos 4 ensayitos, se verifica que la persona o las personas que van a realizar esa actividad comprendieron, ¿cierto? Y ya se les dice, bueno, ya podemos pasar a la siguiente hoja, tienen 30 minutos a partir de este momento
cuando yo diga que el tiempo se ha acabado, suspende. Y si ya te dicen, no, pero cierto, profesor o señora o doctora, no he terminado, ya uno les contabiliza 15 minutos más y ya terminados los 15 minutos, ahí uno recoge lo que entrega y revisa nuevamente el manual para saber, ¿cierto? ¿Cuál de esas respuestas en ese tiempo ya las va a tener uno en cuenta? Esto es lo que los evaluados van a observar y de acuerdo a eso van a consignar ahí en el protocolo la respuesta. Ya nosotros sabemos que en este primero todas son iguales, así que 2 arriba y 4 abajo sería la respuesta correcta. Acá también, pero nosotros a medida que vamos avanzando, vamos a ver que hay una dificultad, ¿cierto? Aquí ya no son todas iguales, aquí me cambiaron como el orden, es un orden inverso, es decir, que aquí la respuesta sería 3 y 6. Listo, mire. 5 blanca, 2, 4, 6, 3. Aquí blanca 5, 4, 2, 3, 6. Listo. Y entonces a medida que van avanzando, el nivel de complejidad aumenta. Ya nosotros sabemos que dependiendo de la edad y del grado de escolaridad, que debería ser mínimo sexto de bachillerato, quinto completado para iniciarse esto como formación o conocimientos básicos, es necesario. Esto, miren entonces, y ahí llega hasta los 65. Y le recuerda, chicos, no me vayan a rayar el material, la respuesta me la colocas en la hoja de respuesta porque este material no se puede rayar. ¿Listo? Vamos a ver entonces de la carpeta, a ver si está la plantillita de Excel. Listo, ahí me coloca el estímulo, lo vamos a observar. Esto ustedes se lo pueden autoaplicar y se contabilizan el tiempo. Ya usted completando el nombre, la edad y ya las que usted alcance a contestar de acuerdo al tiempo, ya la plantilla de Excel ya le saca las puntuaciones. ¿Ok? Espérate, de pronto, ¿qué pasó? Voy a cerrar todo para ver de pronto con qué tal y tal. Porque debería abrir. Vamos a cerrar todo y voy a intentar nuevamente. Si no, me toca revisar la carpeta del otro test como para mostrar si tiene algo sistematizado. Voy a verificar acá mismo que tengo cargado algunos de los tests. A ver si aquí no tengo pues como... A ver si de pronto no tengo ningún problema. No tengo ningún problema. ¿No? Y cuántas veces publiqué esto. Chicos, se están viendo la plantillita de Excel. Sí, Chicos, ¿me señora. confirman si pues? Yo tengo que ver de pronto por qué no me abre, pero ahí mismo voy a mirar si lo que les mandé está teniendo el problema que no debería tenerlo, ¿ok? Entonces, como esto es computarizado, aquí, o sea, ahí dentro de ese paquete está, o sea, como que todo. Solamente depende
del tiempo, o sea, de cumplir el tiempo y de lo que conteste. Y ya a partir de eso, eh, la, la plantilla de Excel te convierte las puntuaciones, ¿vale? Entonces colocamos los nombres, la profesión, fecha de nacimiento, la fecha en la que se aplica, la edad y lugar del examen. Te explica lo que tienes que hacer, entonces igual la persona que va a desarrollar la herramienta tiene que explicar, o sea, no le vaya a entregar eso así para contestar sin explicarle nada. Usted tiene que estar seguro de que la persona comprende y hace los ejercicios, ¿cierto? Y hasta que no le quede claro, no empiece. ¿Listo? Hace los ejercicios de la A a la D y ya, resolviendo dudas, que haya quedado claro, entonces ya le dice, pues ahora puedes iniciar, tienes 30 minutos y hay 15 de gabela, ¿cierto? Para que puedas contestar. Una vez acabado el tiempo, suspendes. Listo. Que yo diga que la actividad ha terminado, usted ya deja de contestar. Y aquí está. Entonces, mire que se van colocando. Aquí en el ejercicio la persona colocó la respuesta. ¿Listo? Este tiene 48 ítems, ¿cierto? Porque es el de 48. Y esto fue lo que fue contestando. Ahí me dice que la persona como que contestó 46, pero no recuerdo. Mirando arriba es que uno se da cuenta eh, si todas las que contestó están correctas, ¿cierto? Mire que ya casi la persona parece que las hubiera contestado casi todas. Llegó hasta la 46, contestó las 48, asumiendo que contestó las 48. Listo. La persona tiene 24 años, vemos el manual. Esto ahí me va consignando pues las respuestas, ¿vale? Entonces me dice que tuvo 46 de 48. Ahí en el manual me dice que ya a partir de 41 es un percentil 95 y a partir de 95 me está hablando de un nivel muy superior. Ya revisando el manual, yo ya identifico la manera cómo interpreto ese resultado, o sea, qué significa eso. Si yo ya tengo claro qué es lo que evalúa y ya después yo leo exactamente, ¿cierto? Eh, ¿Qué significa eso? Ya, eso me ayuda al momento de yo presentar o sea, presentar los resultados en un informe. Entonces, este es como muy chévere para poder aplicar. Me habla de la hoja 2. Había otra plantilla en donde había una parte con esto y la otra donde se iban consignando por cada ítem la primera mitad y la segunda para ver si tenía o no tenía puntaje, que no estoy segura si este archivo de acá lo tenía, porque es que como que yo guardé eso varias veces. Entonces, entonces tendría que revisar porque yo me enredo mucho. Entonces, eh, voy a, voy a mirar si es exactamente el mismo, porque hay como varias plantillas. Ah, no, es exactamente el mismo, no hay ningún problema. Entonces le recomendaría, ya que aquí nos volvamos a ver, para que por favor se lo autoapliquen respetando el tiempo. Yo voy a intentar enviarles algún tipo de tutorial o algo, pero como para que se familiaricen. Si se lo autoaplican, pues ya, ¿cierto? Es una forma. Si de pronto pueden comunicarse entre ustedes para que se puedan aplicar entre sí y hacer como que ya desarrollar las competencias perfectamente. ¿Ok? Bueno, opiniones hasta el momento. Ya hemos echado la miradita a 3 test. Ya sabemos que estos test podemos utilizarlos en educativa, en organizacional e incluso clínica, ¿cierto? ¿Qué nos falta? Nos falta los test proyectivos. Ya sabemos la diferencia entre un test objetivo y un test proyectivo, pero no hemos visto los test proyectivos. Entonces, a continuación vamos a trabajar con un material. ¿Listo?
y vamos a ir resolviendo dudas. Vamos a tratar de hacer un ejercicio y hay una técnica que se puede utilizar para interpretar los test que son de tipo gráfico o en los que tú pones a dibujar al evaluado, ¿ok? Esperen un momentico, por favor, voy a prender la luz. Perfecto. Yo creo que para los próximos podemos aplicar unos de neurodesarrollo que se aplican a niños de diferentes edades. Voy a ver si me consigo el ENI, el EPS, el TEPS, ¿sí? Porque los organizacionales los tengo clarísimos. Ok, entonces vamos a abrir. En mi caso, lo que necesito son los organizacionales para trabajar. Estoy muy corta con No, eso. no, no, los organizacionales yo lo voy a manejarlos en esta sección porque aquí yo empiezo como con lo básico, ¿cierto? Como que los que se pueden usar para más de un campo ocupacional, pero hay unos que son muy específicos para ese campo y entonces, o sea, si yo los doy desde ahora, pues que no sería. Entonces sería como el tema de la sorpresa, ¿vale? Estos se pueden utilizar para varios campos, dependiendo de lo que se requiere y con el conocimiento que usted tiene. Usted sabe en qué circunstancias puede aplicar esto en un proceso de selección, en qué circunstancias usted va a aplicar en un contexto educativo o porque se lo pudieran estar solicitando en un ámbito clínico, dependiendo del motivo de la valor, o sea, el motivo de la valoración o sea, o por qué le están solicitando la valoración y su conocimiento, le va a posibilitar identificar los usos de esas herramientas, ¿sí? Entonces vamos a ir a los test proyectivos, a ver qué otra cosa hay allí, ¿vale? Entonces, y ya con eso como completaríamos el día de hoy. Listo, listo. Acá simplemente me hablan de un test que me ayuda a evaluar aspectos de la personalidad. El individuo, de acuerdo al tipo de test proyectivo, me puede responder a escenas, a palabras, a imágenes ambiguas, ¿sí? Ya sabemos qué diferencia hay entre los test objetivos, porque ahí, digamos, el evaluado puede dar una respuesta abierta y no se está diciendo que hay respuestas correctas e incorrectas, se está hablando de que tenga la posibilidad de no tener como tanta resistencia para participar de la actividad. Eh, entonces es importante seguir como cualquier tipo de prueba una serie de instrucciones. Esto es netamente cualitativo y depende exclusivamente del conocimiento que usted tenga acerca del mecanismo de proyección de la formación y de la práctica que usted haya tenido de esta prueba para poder desarrollarla sin ningún problema. O sea, o este tipo de pruebas sin ningún problema, ¿cierto? Aquí dice que puede suceder que dos expertos lleguen a conclusiones distintas del mismo sujeto y eso es o sea, es diferente a lo que sucede con un test objetivo, ¿cierto? Me hablan de estas pruebas para poder identificar la estructura y el funcionamiento de las personas, identificar emociones, conflictos internos que el individuo proyecta por medio de las respuestas y por eso entonces estos temas son los que se ahondan en psicoterapia, pues toda vez que en esas
técnica, usando unas técnicas y aplicando estas pruebas proyectivas, pues se va identificando eso, ¿cierto? Ya nosotros sabemos que más o menos entre el tercero o cuarto periodo de lo que vimos en historia de la psicometría, pues aparece el origen de estos test proyectivos. Podemos identificarlo entre el periodo de entreguerras, ¿cierto? Ya Freud, más o menos entre el 65, entre 1865 y 1890, ya había sacado, había hecho varias publicaciones y los test proyectivos, al menos como basándose en la teoría, ya, bueno, ya el desarrollo y la creación de estos test lo ubica uno más ya en el siglo XX, no en el siglo XIX. ¿Listo? Yo creo que la semana anterior estaba hablando como del inicio de esta área de la psicología en el siglo XVIII, no, es en el siglo XIX, o sea, mediados de los 1800 para acá. Aquí me está diciendo entonces que mediante la interpretación por parte del psicoanalista, ¿cierto? Viendo las respuestas o sea, que da el evaluado, va a poder identificar sentimientos, deseos, conflictos que estén escondidos en el inconsciente y que están causando problemas en el paciente, ¿cierto? Que los manifiesta, pero el evaluado no es consciente de eso, ¿cierto? Ahí se hablan de pensamientos e impulsos inconscientes, ya lo que se recuerde acerca, pues, como de esos seminarios y la teoría del psicoanálisis, pues yo identifica eso y ya sabe de acuerdo a las estructuras cuáles son los mecanismos de defensa que se manejan de pronto con mayor frecuencia o que son característicos de un neurótico histérico, un neurótico obsesivo, un perverso o un psicótico. Me dice entonces que a pesar de la controversia que puede tener la aplicación de este tipo de pruebas, hay un uso de técnicas que sigue siendo usado y que tiene aplicaciones en el campo clínico y forense, y se habla del test de Rorschach como la técnica más empleada por psicólogos en España, incluso psiquiatras con formación de psicoanálisis o psicodinámica que las usan. Bueno, esta es una lámina de un test de apercepción temática, que es uno de los test proyectivos en la clasificación. Hay de tipo gráfico, hay de apercepción temática, hay de unos que son desiderativos, hay otros que son como de complementación, hay uno que es de asociación libre, bueno, como para mencionar. ¿Qué pudiéramos decir entonces? La clasificación varían entre sí, pero hay unos supuestos básicos, ¿cierto? El sujeto cuenta con una estructura básica y estable de la personalidad y hay una serie de dimensiones que la componen, ¿cierto? Y eso me va a ayudar a identificar, ¿cierto? El tema de las respuestas, a ubicar exactamente todas estas cosas que, digamos, nos va manifestando usando las técnicas y usando la prueba proyectiva. Se habla de la relación entre lo que no se observa, ¿sí? De la estructura y de las manifestaciones conductuales de los sujetos, de los evaluados, y es lo que me va a poder dar una idea de cuál podría ser las condiciones a un futuro cercano o a un mediano plazo. Ahí se habla como de un tipo de validez predictiva, que ya viendo, digamos, las características, ¿cierto?, de lo más antiguo a lo más reciente, si se siguen presentando, ¿cierto? O digamos, estas características se mantienen en el tiempo, que pudiera pasar, o sea, posteriormente. Me habla que toda respuesta a un manual proyectivo tiene un gran significado y habla de la personalidad del sujeto, y se dice que entre más ambiguas sean las propiedades del test, más va a reflejar la personalidad, porque el individuo no tiene cómo identificar, ¿cierto? Y va a poder reflejar mucha serie, digamos, como de elementos y de dimensiones de su personalidad. En todo caso, el evaluado no es consciente de la relación de las respuestas que él da frente a ese mundo interno, ¿cierto? A su psiquismo,
y por ello va a ser difícil de que intente hacer lo que se hacen con los test psicotécnicos, y es tratar de modificar las respuestas para tener una mejor, digamos, percepción por parte del evaluador frente a esa persona, que es lo que hacen algunas personas cuando tienen algún tipo de evaluación para un proceso de selección, ¿cierto? Aún teniendo la opción de respuesta que más lo identifica, va a mentir, ¿cierto? Porque va a tratar de venderse o intenta con eso venderse o dar una mejor impresión al evaluador, ¿cierto? Ahí se habla de manipulación de imagen. ¿Listo? Se habla del análisis, ¿cierto? Esas respuestas son sometidas para poder, digamos, dar una valoración a nivel global, ¿sí? ¿Qué es una técnica proyectiva? Es cualquier método por el cual usted va a hacer una valoración de los aspectos internos de la persona a partir de cómo es evaluado, expresa su conducta en situaciones en las cuales no le estás pidiendo una respuesta concreta. A veces entre más pueda, digamos, compartir, muchísimo mejor, ¿sí? Y dice entonces que de acuerdo a esto, el test va a ser un tipo de técnica proyectiva y que me va a ayudar mucho el tema de la entrevista, me va a ayudar de pronto un tema lúdico, un tema del juego y del dibujo. El juego se utiliza con, sobre todo con menores de edad. ¿Listo? ¿Cómo funcionan? El participante responde a estímulos, ¿sí? Ambiguos, imágenes, palabras. Ahí de imágenes ya uno sabe. Un test de percepción temática, un test de Rorschach. Palabras, de pronto puede ser el de asociación libre, en donde las respuestas no tienen un nivel de estructuración muy alto y no hay opciones de respuesta, sino que la respuesta es abierta y puede contestar lo primero que se le venga a la cabeza, ¿cierto? Ahí la característica es la ambigüedad del estímulo y las teorías en las, digamos, en las que se basan los test psicotécnicos, es decir, lo que habla Freud y lo que habla Freud sobre los mecanismos de defensa, ¿cierto? Me dice que esto va a poder reflejar el mundo interno del sujeto y me habla que entre más estructuradas sean las preguntas y respuestas, va a poder interferir la mente consciente a enmascarar el resultado. Es decir, que si son muy estructuradas, el evaluado va a tratar de ocultar. Entre más ambiguas, más posibilidad tenemos de identificar aspectos de personalidad y las dimensiones de este sujeto. ¿Sí? Todo esto me va a ayudar a saber, ¿cierto? Que no está tratando de parecer una persona, o sea, como que intenta manipular para ser evaluado de forma afirmativa, de forma positiva por parte del evaluador. Por tanto, no va a emitir respuestas para ser percibido como socialmente aceptable o deseable. Eso es un tema de manipulación de imagen y es un tema que preocupa tanto a los test objetivos como a los test proyectivos. El test proyectivo, por el tema de que no tiene un nivel de estructuración, va a ser difícil para ese evaluado hacer eso, ¿cierto? No imposible, pero va a ser más difícil. Y bueno, aquí simplemente pues lo que se dice con estos test es que a diferencia de los psicotécnicos, va a ser más complicado que la persona vaya a manipular o falsear la respuesta. Vamos a ver las clasificaciones de los test proyectivos. Ahí hay 5 categorías. Estructurales, donde hay un material visual muy abstracto, en donde el sujeto debe definir diciendo lo que ve o qué le sugiere esa imagen. Está el test de Rorschach y los test de percepción temática para adultos, adolescentes y niños. TAT, CAT y hay otro que se me olvidó, que sería el de pata negra, que es para niños pequeños. ¿Listo? Dentro de esa clasificación está el Rorschach y los de percepción temática para adultos, adolescentes y niños. Yo ahorita les voy a mostrar el pata negra, que es de percepción temática para niños. ¿Listo? En temáticas, no, ahí está.
el de percepción temática es que yo colocando en estructurales, porque es un tema visual. Mira, ahí mismo dice, hay un material visual con distintos grados de definición en donde pues se va identificando, uno le va colocando las láminas y el evaluado en hojas en blanco y con lápiz como que se le solicita como que narre alguna historia relacionada con lo que está viendo allí, ¿cierto? Entonces, por eso es de apercepción temática. Luego se hablan de las técnicas expresivas, en donde la instrucción es dibujar unas figuras. Entonces, ahí está el test del árbol, el de la figura humana, el del árbol casa persona, el de la familia, ¿sí? Luego están las constructivas, en donde tú le das un material concreto para que el sujeto construya algo. Yo creo que ahí está el de los colores de Locher, y luego están las asociativas para poder relacionar o completar verbalmente palabras, frases o cuentos según determinadas instrucciones. Que a veces uno deja una frase a la mitad y la persona la finaliza. Están las de asociación libre, que era una técnica que utilizaba mucho Freud en sus pacientes. De hecho, esas eran las que más se utilizaba, era lo que más utilizaba él. La asociación libre es netamente cualitativa. ¿Y qué vamos a ver? Bueno, las desventajas es el tema de que no hay un desarrollo a nivel cuantitativo, no hay un desarrollo de estandarización o instrucciones de aplicación o corrección e interpretación, porque es netamente cualitativo. Entonces, eso puede generar sesgos en la interpretación, puede generar inconsistencia y falta de validez, ¿cierto? Entonces, algo que pudiera prevenir eso es que la persona que lo aplique sea experta y tenga bastante, digamos, experiencia en eso para poder reducir esa probabilidad, más no desaparece, ¿cierto? Y el tema de la subjetividad al momento de evaluar los resultados, en donde se hace la evaluación, ¿cierto? Que eso parezca influido por el examinador y por las creencias y actitudes, hace entonces que sea difícil el consenso entre los examinadores, como para mencionar. Para mí lo que me interesa ahora es la técnica de análisis de trazo, que eso es para poder entender cómo interpretar los test que son de tipo de dibujo y ya luego mostrarles el test de pata negra. ¿Listo? ¿Dónde tengo esto? Permítanme un momentico. Estoy como mirando. Análisis de trazo. Estaba tratando de completarlo de los archivos para confirmar si estaban bien los del chasis, de que me toca como buscar. Y entonces yo les había enviado esto con tiempo. Ahí está el test de pata negra. El chasis, el de dominó, donde tengo el análisis detrás. Clasificación, me toca buscar aquí. Análisis detrás.
El análisis de trazo yo lo utilizo para los test que son de dibujo, en los que yo pongo a dibujar, que sería el test de la figura humana, el del árbol, el test del árbol casa persona y el test de la figura humana. Estoy buscándolo. Aparece raro que no lo vea por aquí. Metodología de análisis de trazo. Lo tenía ahí mismo, ya me estaba asustando porque no lo encontraba. Entonces, esto como para identificar, esto es el primer paso para poder interpretar, ya como por los distintos tipos de trazo, y ya después eh, se va interpretando, en el caso del test de la figura humana, por partes del cuerpo, ¿cierto? ¿Qué significa que la nariz, ¿cierto? Sea una rayita, o sea una nariz citada, los ojos, la boca, cómo coloca el cuerpo, cuando dibuja el cuerpo de acuerdo, pues como por el tamaño, por la orientación en la hoja, todo eso significa algo y a veces está relacionado con otros elementos del dibujo, porque eso se va haciendo el análisis como por pedacitos, ¿vale? Ay, ojalá me dio tiempo para mostrarles el test de pata negra, que es el de percepción temática para el niño. ¿Qué nos interesa? Siempre cuando se van a hacer estos test que son de dibujo, en los que tú pones a dibujar con un lápiz y borrador, el tema de la presión del lápiz, que es muy importante. ¿Listo? Me habla de la presión como un elemento, ¿cierto? Que me va a permitir ver eh, la, la, las características de cada sujeto, la forma o el grado de presión del lápiz al realizar el dibujo. ¿Listo? Dice que es un componente genético donde hay un tema biológico de base que es único en cada persona y que al combinarse con otros aspectos como el tamaño del dibujo, los detalles, o sea, el exceso, la carencia de ellos, la secuencia y la proporción, me va a dar una interpretación, me va a ayudar a hacer una lectura de ese evaluado. ¿Qué más me dice? ¿Sí? Esto va a ayudar entonces a iniciar con eh, esta metodología. ¿Listo? Esto es un ejemplo, no les voy a hacer la advertencia, listo. Cuando ustedes vayan a hacer la valoración, ustedes no pueden rayar el dibujo. Esto es como a modo de esquemita porque aquí se está utilizando el método para luego interpretarlo y revisar también otras cosas que aparecen en el manual de esta prueba del test de la figura humana de Karen McCoy. Entonces, aquí se van identificando más o menos entre 5 a 7 tipos de trazos diferentes, ¿cierto? Se va identificando la forma como dibuja el cabello, ay, las líneas como las hace, si es de un solo trazo, si hace así como para completar por pedacitos, que esto como que caracteriza mucho a esta persona que desarrolló esto, se ve la presión del lápiz, ¿cierto? Eh, y cómo va colocando las distintas partes del cuerpo, ¿cierto? ¿Qué se aprecia? No es común que en esta clase de dibujos, de pronto no es común, pero no significa que sea malo, que de pronto coloquen mucho cabello y no se coloquen las orejas, pero si se colocan orejas o se coloca cinturón o sombrero, eso va a ser bien interesante según lo que dice Manuel. Entonces estoy viendo contornos enteros en la parte de la cabeza, voy viendo un trazo pesado y fuerte al hacer el cuello, los temblores para terminar de hacer la cara, como el circulito que no sale completamente como redondito. Hay partes del cabello en donde se ve como mucha tensión y se refleja como en la presión del lápiz. Hay un tema misceláneo como para hacer la falda bonita y discontinuos son como, como varios
O sea, como la lineecita y luego se coloca otra por encimita como para que dé como percepción de un solo trazo. ¿Listo? Y miren la parte de los piecitos que está reforzado, está como reteñidito para unir las piernitas como con los zapaticos. ¿Listo? Ahí entonces vamos identificando varias cosas del dibujo. Vamos entonces a continuar como con lo que tenemos que hacer para empezar a interpretar este tipo de dibujo. Entonces, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver de forma general el trazo. Si es regular en todo el dibujo, o sea, si mantiene el mismo estilo, si varía en algunas partes el estilo del dibujo. Aquí nosotros nos dimos cuenta, en el caso de este dibujo, que no es uno solo, hay como varios, o sea, es de tipo mixto, ¿sí? ¿Qué temas está con respecto a la irregularidad en el estilo de trazo, ¿cierto? Eso es importante porque lo que estamos haciendo es observar qué es lo que está haciendo el sujeto y qué significa eso. Ya uno se remite más bien como al manual, ¿cierto? Esto puede ayudarnos a ver de forma positiva o sintomática o negativa de acuerdo al tipo de trazo y a la intensidad. Entonces uno se remite estas características a lo que dice el manual. ¿Listo? ¿Qué me va diciendo? Voy a evaluar el nivel de continuidad del tramo. En el dibujo hay varias secciones donde no se ve la continuidad del tramo, ¿cierto? Es como discontinuo en varias partes. Si el tramo es entero, si hay detenciones en los puntos de unión o ensamble del objeto gráfico, eso de pronto uno puede verlo más en donde colocó ya las piernitas para colocar los zapatos, ¿cierto? Si hay tramos enteros, pero ininterrumpidos, ya eso nos puede estar hablando de un tema como del manejo de la ansiedad o del, digamos, el tema del control. Puede ser un control impuesto, ¿cierto? Y la fluidez en el comportamiento externo. Vamos a observar los estilos de trazos predominantes o si hay un estilo de trazo predominante y uno ya lo va clasificando, ¿cierto? Aquí me puede decir si observo temblores, si veo el tema misceláneo. Acá yo puedo identificar la forma como se afirma la persona o manifiesta la afirmación. Así misma en el dibujo, el manejo, ¿cierto?, del autocontrol y un tema psicosomático, pues uno ya va identificando eh, algunos elementos, ¿cierto? Ya como por el estilo de trazo predominante ya, y el manual ya le ayuda a usted a interpretar eso. Pues lo más importante es identificar la presión, qué tipos de trazo hay, la presión del lápiz y ya eso, revisarlo junto a las características del dibujo por partes, o sea, por cabeza, ojos, cejas, nariz, cuello, tronco, brazos. Listo. Me habla de observar si el trazo, o sea, si hay un cambio en el trazo entre el plano izquierdo y el plano derecho, porque hay un tema de simbolismo espacial, incluso la orientación o en el lugar en el que coloca el dibujo, o sea, el dibujo en la hoja, ¿cierto? Superior derecho, superior izquierdo, en el centro, inferior derecho, inferior izquierdo. Eso también representa también el tamaño del dibujo y el aprovechamiento del espacio en la hoja. Integrar o asociar el cambio del trazo con respecto al contenido, ¿cierto?, del dibujo. Y eso va a poder hacer otro tipo digamos, de interpretación de lo que yo estoy viendo allí. ¿Listo? Ver el tema de la presión, la profundidad, la coloración, la anchura y la tensión del trazo. Hay varias partes donde se ve el trazado, se ve el tema de la anchura y de la tensión en el trazo. Forma del trazo, ¿cuál es el predominio? ¿Cierto? ¿Cuál es el tipo de trazo que más
se presenta en todo el dibujo, ¿cierto? Si hay varios tipos de trazo que se están utilizando, ¿cierto? Si hay un tema de la regularidad en el estilo del trazo, ¿cierto? Esto va a ayudarnos a identificar la estabilidad en el comportamiento del sujeto, que me va a dar un ambiente, ¿cierto? Me va a dar una idea de cuál es el ambiente más usual por parte de este evaluado. Aquí entonces, ya viendo lo anterior, entonces, ¿qué podemos decir? Vimos entonces que hay irregularidad en el trazado y hay 6 tipos de trazo. Viendo el dibujo, porque ya hice, ¿cierto? Se identifica que no hay continuidad, hay trazos discontinuos y hay un tema misceláneo, ¿cierto? Hay muchos cortes y detenciones del trazado y la única excepción es en la cabeza, lo que son los rasgos faciales y el cuello. Lo demás, eh, son trazos discontinuos. Luego, en trazos misceláneos se habla de esas partes donde está tratando de hacer el brazo y las piernas, es donde más se aprecia eso, y en partes del vestido. ¿Listo? Son pequeños trazos que se enciman unos sobre otros para dar cuenta de un contorno. Si tú ves el vestidito, que ahorita lo vamos a volver a mirar, nos damos cuenta de eso. Hay partes donde se aprecia la tensión, digamos, del lápiz en la hoja. Hay partes donde hay como partes como más rígidas que fluidas. Vamos a ver entonces tramos rectos y semicurvos, y eso me va a dar una idea de el movimiento impulsivo y discontinuo, y eso va a dar idea como que el dibujo no se ve como muy organizado, sino que no da la idea como de algo de prolijo. Y ahí indica entonces que eso es más evidente en dos partes del cuerpo, en el cabello y en las piernas. Los trazos reforzados en el área del tobillo para unir con los pies. Se identifica temblor en la parte derecha de la cabeza, o sea, como que estaba tratando de hacer el circulito y ya cuando iba finalizando se ve como un pequeño temblor. Se habla entonces de un contorno entero de la cabeza y del cuello y de trazos discontinuos en ambos brazos. Bueno, ya ahí vamos identificando elementos, ¿sí? Dice entonces, no hay variabilidad en los estilos de trazado, hay formas similares tanto del extremo derecho como del extremo izquierdo, ¿sí? Los trazos misceláneos llaman la atención, se observan en tronco y caderas, en las piernas está presente, pero cambia la presión. Hay un tema del cambio de la coloración y el calibre. Hay tipo de tensión en donde tú ves el tronco y las caderas, que sería como la parte donde ya te va a ampliar la parte del vestidito, que va asinuando como una forma femenina, ¿sí? Y esto, pues ya nosotros sabemos que podía llevarlo como a comprender o a relacionarlo con la feminidad, ¿cierto? Porque pues en figuras femeninas se suele colocar algunas características, ¿cierto? Que pudieran dar un tema de feminidad, pueden ser de pronto con, con un tema de accesorios, de pronto simulando una parte de pronto del busto o entre la cintura y la cadera, ¿cierto? Eso va dando ciertas, bueno, como muestras de la feminidad. Ahí lo interesante es la forma como va haciendo como la ampliación como de la pollera de ese vestido. ¿Listo? En general, él dice entonces que la presión tiene déficit, ¿cierto? Hay unas partes donde floja, hay otros en donde se ve como más evidente la presión, se ve el tema de los rasgos faciales, ¿sí? Todo eso coincidiendo con la coloración y el ancho del trazado. Casi todos los trazos son rectos, casi todos, a excepción de pronto de la cabeza y de pronto donde ya finaliza el tronco e inicia la parte de las caderas.
Y obviamente hubo una variabilidad con respecto como a los diferentes tipos de trazos. Ahí yo identificaba 5 o 6. Vamos a ver nuevamente la muñequita y nos vamos a dar cuenta de qué estamos hablando. ¿Listo? Miren entonces, aquí están, aquí hay trazos discontinuos. Miren, lineecitas como que se van uniendo, ya el tema como ya de ampliar la cadera para poder simular como un aspecto secundario femenino. Aquí está el tema del refuerzo para unir los pies con los zapatos, o sea, los pies con los zapaticos con las piernas. Miren, estos son los trazos discontinuos. Mira esta lineecita y luego para poner la otra y que parezca una sola. Eso es, miren, en el vestido y aquí es evidente y miren aquí la tensión del lápiz en las piernas y el refuerzo aquí que se ve como con mucha presión. Miren entonces, ¿cierto? La presión del lápiz para los rasgos faciales. Miren, rasgos discontinuos, trazos discontinuos y aquí ya el temblor aquí en la cabecita. ¿Listo? Muy interesante. Entonces, ¿qué podríamos decir? Ya uno separando estas cosas, ¿cierto? Dice uno al momento ya de sacar por partecitas, de hacer la interpretación, fijándose en lo que aparece pues en el manual del test de la figura humana, ¿sí? Hay, de acuerdo a esos trazos de pronto que son así discontinuos y la tensión que hay en varias partes del cuerpo, que hay un nivel elevado de ansiedad, tensión emocional y sentimientos de inseguridad. Eso se ve con los trazos discontinuos y la presión del lápiz en algunas partes. ¿Qué vemos entonces? Hay componentes impulsivos, hay un tema de pronto relacionado con el oposicionismo, hay un tema de agresión verbal, entendido como sarcasmo e ironía. Se habla de la poca tolerancia a la frustración, se habla de partes del cuerpo como el tronco estrecho y pequeño, se habla de represión excesiva y contención emocional, ¿cierto? En donde la persona puede, digamos, descargar esos estímulos, aunque sean pequeños, y que vayan a obstaculizar el deseo o las necesidades del sujeto. Dice entonces, puede descargarse ante estímulos aún pequeños, pero que en alguna medida obstaculicen el deseo o necesidades personales. Piernas discontinuas, trazos tensos, reforzamiento de los pies aunque curvos, cuello corto y recto, dan cuenta de fuertes impulsos y no necesariamente eficientes en cuanto al autocontrol. Es decir, que hay un tema de dificultad en el manejo de las funciones yoicas. Se habla de la ausencia de hombros, en donde pronto está relacionado para, para tener una mejor autorregulación y canalización. Se habla de los brazos así en forma de jarras y las manos sobre las caderas y no se ven o sea, se ven los brazos pero no se ven las manos, como si los estuvieran metiendo en un bolsillo. Se habla de la indiferenciación de manos, de la posición de las piernas, da cuenta de una dificultad en la forma como esta persona tiene contacto con su ambiente, ¿sí? Y eso corresponde a las otras interpretaciones que se han hecho como mucha tensión, ¿cierto? Una dificultad allí. Se habla entonces del tamaño, ¿cierto? El tamaño del dibujo, con respecto al tamaño de la hoja, ¿sí? Se habla de un emplazado hacia el lado izquierdo, del contorno de la cabeza, ¿sí? Todo esto a mí me da idea de cómo está obrando en ese sujeto, cómo está funcionando el criterio de realidad, ¿cierto? Hay un tema ahí de subjetividad acentuado. Y se habla o sea, tiene esa dificultad para el autocontrol, pero al mismo tiempo está intentando, ¿cierto? Tener autocontrol, pero no lo logra siempre, sino por pocos momentos.
dice entonces a sus modos vinculares más impositivos o al menos exigentes respecto al entorno. O sea, hay como algunas situaciones que pudiera tener, o sea, intentarlo y no fracasar del todo, ¿cierto? Aquí yo veo ambivalencias en los impulsos frente al ello y dice que no, o sea, no siempre puede regular adecuadamente. Se habla de una estructura de tipo neurótica con una configuración predominantemente histérica y se habla entonces de esas características. Eso del tamaño, de los trazos y las distintas partes del cuerpo, uno lo va interpretando en lo que dice el manual. Chicos, ustedes, bueno, de lo que hemos visto hasta ahora, ¿es interesante o no? ¿Qué se necesitaría de pronto para poder interpretar esto? Teniendo en cuenta, bueno, ya uno separándolos del análisis de trazo, tener el manual. Ustedes ya tienen el manual, ¿cierto? Entonces, ustedes van a hacer la tareita y me van a, a leer este texto de dibujo y personalidad. Ahí le van haciendo por partes del cuerpo, ¿cierto? La interpretación de acuerdo a esas características. El tema de la agresividad, usted lo va a ver en la forma como coloca la boca o, si hay, o la forma de los dientes, si de pronto aparecen dibujados dientes, la forma de los ojos e incluso la forma como dibuja los dedos. Esos son tres partes del cuerpo y que a veces cuando se dibuja se van identificando cosas. ¿Listo? Personas de pronto que se dibujan desnudos, a veces está relacionado a un tema de conflicto eh, con su sexualidad. De pronto personas que de pronto se dibujan fuertes, es como lo que quisieran, o sea, como que realmente ser, o sea, que realmente quieren mostrarse como personas fuertes, pero no se sienten fuertes. Personas de pronto que se dibujan manos a los bolsillos, hay un tema de ocultación, puede estar relacionado con un tema de pronto de, de masturbación en los adolescentes y también puede estar relacionado con, ay, no se me está pasando, eh, manos en los bolsillos, me pudiera estar dando cuenta o un tema de hurto o un tema de masturbación. ¿Ya? Obviamente, pues ya uno leyendo este librito de Augusto Bells, de pronto le va a dar más idea. Hay un formatico que uno utiliza como para ir como sacando estos elementos y que ya pueda facilitarse para luego colocar en el informe de pruebas eh, aplicadas. Listo. Que quede pendiente de mostrarles el test de pata negra, que es un test de percepción temática que se usa para niños pequeños. Y con eso entonces finalizaríamos el día de hoy. Listo. Entonces, acá en documentos, mm, ahí me perdonan por excederme en el tiempo. Eh, ¿Será que abro tengo un test de pata negra por aquí? Y ya, con eso terminaríamos. Ay, por favor, dime que estás pata negra, pata negra, pata negra. Ya, tengo el de dislexia para niños. Ah, pata negra. Ahí lo tengo. Ese tiene las plantillitas y tiene un manual, ¿vale? Y ya con eso finalizamos para que ustedes ya identifiquen esas que son de percepción temática, ¿vale? Listo. Entonces, aquí yo les voy a mostrar eh,
el test como tal y ya ustedes miran el manualcito. Ahí en el manual me va diciendo cada lámina qué es lo que se va interpretando. Hay algunos temas, por ejemplo, el de madre sustituta, entonces es como una especie de historieta, como que las aventuras de Pata Negra, que es un cerdito que tiene una patica negra, ¿ya? Y eso se aplica a niños pequeños. Yo creo que entre los 6 o 8 años o de máximo 6 años. Ahorita, revisando el manual, me da idea de eso. Y hay otro que es para niños después de a partir de los 8 años en adelante. Esta ya es el test de Pata Negra. Estos son, digamos, las láminas. Aquí hay una que es o sea, que se cambia, hay una que se cambia de acuerdo al género del menor, ¿cierto? Si es niña, el tema del complejo de Edipo de Electra. Entonces, bueno, estos son las láminas que se van presentando al niño y ahí pues me está hablando, cada uno valora un aspecto diferente. ¿Listo? Aquí está el tema que se va evaluando en cada una. Pero ¿qué me falta? Me toca mostrarle las láminas. Las láminas, por favor. No, esto es para poder interpretar. No, 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 no. A ver, ¿qué me falta? ¿Qué es lo que me falta? Yo ya coloqué coloqué el manual. ¿Será este? Tiene que ser este porque es pesada. Nitas. Sería este. A ver si ahí está. Ah, bueno. Chicos, ¿me confirman si están viendo el paquetico, las aventuras de Pata Negra? Chicos, hola. Sí, profe. Sí. Bueno, este es el inicio del manual, o sea, esta no es la primera lámina. Entonces uno al principio, ay, ¿quién es Pata Negra? Ah, Pata Negra es este muñequito. Entonces, de acuerdo a lo que te indica la prueba de prescripción temática, pues uno se las va presentando y el niño, ¿cierto? Te va diciendo, o sea, va interpretando lo que se presenta, ¿cierto? En el esquemita. Entonces, este es uno, que ya como el padre con pata negra. Este es el de la madre ideal, ¿cierto? Ya es un tema, digamos, como de, de un tema uretral. Eso aparece en la lámina 2 o 3. Este es el de los padres, ¿sí? Cuando los espía, ya un tema como de, de tensiones entre los hermanos. Aquí ya es ese temor a ser abandonado o que, ¿cierto? O que ya no esté con sus padres. Este es el de la madre sustituta. Este es pata negra como solito, ¿cierto? Como con una especie de entorno muy bonito. Sí, aquí hay unas dinámicas. Esta representa la agresión que retorna él mismo. Este ya es como porquerías. Bueno, creo que así es que se llama, o sea, la lámina, pero el tema no recuerdo en este momento a qué se refiere. Este también es espiando a los padres. Este ya la llegada de nuevos hermanos. Este ya está más relacionado como al complejo de Edipo de Electra. Este es el complejo de Electra. Ya está la relación con la madre. Listo. Entonces, esas son las láminas que nosotros le presentamos. Si es un niño, ya nosotros tenemos en cuenta por el complejo de Edipo que en las últimas sería en la 16 y en la 17, ¿cierto? Si es una niña y es complejo de Electra, se le muestra la lámina 16 y luego se pasa
a la 18 y luego a la 19. Si es un niño y se está hablando del tema como de la madre, no se coloca la lámina 16, sino que se presentan todas, o sea, pasas de la 15 a la 17 hasta la 19. ¿Listo? Y entonces ahí está como el tema de otro tipo de prueba proyectiva y bueno, uno tiene que leer muy bien la instrucción y tener un buen manejo o sea, de los temas o sea, de los cuales se está trabajando allí para luego hacer un buen informe de pruebas, ¿vale? Entonces, bueno, yo creo que con eso, incluso, o sea, ocupando un poquito más de tiempo, pudiéramos como finalizar el día de hoy. Cristian, coméntame qué te pareció lo que viste el día de hoy. Bien, profe, en realidad lo que sí tengo una dudita con respecto a las proyectivas, esto, por ejemplo, lo que es la figura humana y otras pruebas cuando los utilizamos en lo organizacional, ya vemos que pues hay bastantes respuestas en internet que incluso ya se las saben. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿O las sustituimos por otras? ¿O qué? Una de las cosas que hace difícil la interpretación en un test de la figura humana, en el que tú pones a dibujar a la persona, a alguien del mismo sexo, a alguien del sexo opuesto, y una historia donde relaciones a estos dos personajes, es la habilidad o la falta de habilidad de la persona para poder hacer los dibujos. Eso a veces hace difícil el trabajo de quien los va a interpretar. Es muy difícil hacer la interpretación de una persona que tiene habilidades técnicas y que de pronto uno de sus trabajos en la vida cotidiana está relacionado a las artes y al dibujo técnico. Va a ser difícil. Por eso tú tienes que complementar el dibujo con la observación conductual al momento de realizar la prueba y cómo se va comportando mientras tú les haces preguntas de lo que él está haciendo, o sea, con respecto a preguntarles elementos de la historieta que ellos crean. ¿Listo? Eso respecto al test de la figura humana, porque hay gente que confunde el test de la figura humana de Karen McCover con el test de Guartec, y el test de Guartec evalúa otros elementos diferentes. Entonces, no sé si de pronto eso te queda claro. O sea, uno no depende exclusivamente del dibujo. Ahí en el dibujo tú observas, tú le vas preguntando para recopilar información que te quede claro, pues, ¿cierto? Lo que dibujó, la historieta, cómo se relacionan y por qué, o sea, como si tú quisieras que te complementara algo como de la historia, porque la idea con estos test es que la persona, ¿cierto?, vaya dando información que no crea que es relevante, pero a ti te va a ayudar para poder interpretar. ¿Listo? Porque esa es una de las características de esa prueba. No sé si de pronto con esto te ayudé a contestar la cuestión. Sí, sí, profe, gracias. Sí, de todas maneras, esto requiere como de mucho entrenamiento y, o sea, tener un buen manejo, conocimiento, pues, de lo que habla Freud, del mecanismo y de pronto ir familiarizándose con otras técnicas proyectivas para ir identificando como ciertos elementos, ¿cierto? ¿Qué te va a dar dificultad si la persona no tiene habilidades para el dibujo o si tiene muchas habilidades para el dibujo? Pero tú no dependes del dibujo exclusivamente, tú lo pones a escribir una historieta, tú lo observas mientras aplica la prueba. Esta prueba no tiene limitación de tiempo con las otras que nosotros hemos visto, ¿cierto? Y aparte de eso, tú vas a hacerle preguntas acerca de lo que él hizo, ese dibujo y esa historia. Y es a partir de ahí que a ti te va a dar el material para facilitar el tema de la interpretación, ¿cierto? Que es la característica principal de este tipo de pruebas. ¿Listo? Listo, profe. O sea, estaríamos utilizando también diferentes técnicas aparte del dibujo. Recuerda lo que nosotros dijimos en la clase anterior. O sea, no importa si es una prueba psicotécnica. En el caso de esta prueba proyectiva, usted cuando aplica una prueba, usted observa al evaluado.
o sea, su lenguaje verbal y no verbal. Usted, o sea, o sea, incluso cuando va preguntándole cosas, ¿cierto? O hace algún tipo de entrevista, compara todo eso con lo de la prueba para ver si hay algún tipo de elemento común o hay algo diferente. Eso te puede ayudar a interpretar, porque en evaluación psicológica nosotros utilizamos para una actividad de valoración más de una herramienta. La prueba es una herramienta, pero no es la única. Tú lo complementas observando al evaluado en el proceso y también cuando conversas con él y le haces alguna especie de entrevista. ¿Listo? Todo eso te va a ayudar. Y en un proceso de selección es necesario también observar al evaluado cuando aplica las pruebas psicotécnicas, si usted va a aplicar alguna otra técnica tipo centro de valoración, va a entrevistarlo en función de lo que aparece en la hoja de vida para ir relacionando ya un tema como de la experiencia laboral, en el caso de las pruebas psicotécnicas y otras técnicas para ver las habilidades, competencias y aspectos de la personalidad, ¿cierto? Y todo eso suma y me va a ayudar a hacer una evaluación más completa del evaluado, ¿ok? Entonces yo creo que ya finalizamos. Les recomiendo que traten de hacer el ejercicio con otras personas, obviamente dejando claro cuál es el motivo de la actividad a otra persona, el tema del consentimiento y cuando ya usted termine de pronto de hacer el tema de la calificación, es muy importante hacerle una especie de retroalimentación en un lenguaje muy respetuoso, como para hacer el ejercicio completo y ya para la semana 5 ya miramos a ver cómo les fue. Cualquier cosita, pues me escriben y yo voy a estar pendiente. Voy a revisar si el test de chasis me falta alguna cosita y ya se las completo, listo, porque tengo como esa duda y entonces yo ya esta semana se los mando con muchísimo gusto. Me da mucho gusto pues haber compartido con ustedes la tarde de hoy y espero pues que lo que hayamos visto pues lo hayan disfrutado, ¿vale? Y bueno, les deseo muchísimos éxitos para los próximos módulos. Gracias, profe, que esté muy bien. Espero verlos para el módulo 5 porque si Dios quiere, nos veremos para el módulo 5 lo que son pruebas para el campo educativo y organizacional, ¿vale? Feliz tarde. Feliz tarde, profe. Feliz tarde.